y lo que vamos a estudiar un poco en esta tarde. Aquí dice la palabra de Dios en Jueces 16, 17. Dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de su madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Siempre es el dinero. Judas por la plata, Dalila por el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. Vamos a una palabra de oración. Padre Santo, Señor, gracias te damos por tu palabra. La semana pasada leímos una historia de victoria. Una historia en cómo Gedeón con sus 300 ganaron un ejército de 135,000. Y ahora en esta semana vemos a un varón llamado, apartado, con fuerza sobrenatural, dado por ti, y en un instante perdió ese potencial y ni se dio cuenta que de él se había apartado. Yo te pido en ese momento que tú nos enseñes a través de tu palabra. Úsala, te pido. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vemos en una prisión oscura, fría, en donde hay un varón. Y ese varón que está dentro allí está sirviendo en esclavitud. Pero ese hombre también tenía una historia. Él fue un siervo de Dios. Él fue apartado para Dios desde su nacimiento. Vemos a un guerrero que peleaba para el Señor, y él ganó a muchos. Un hombre de muchas victorias en su vida. Pero en vez de estar ahora en la victoria, y en vez de estar ganando como siempre, ahora vemos a este hombre en una prisión. ¿Qué le pasó? Porque se encontró en ese lugar. En vez de victoria, vemos que fue vencido. En vez de sirviendo, lo vemos ahora sentado y no haciendo nada. Hermanos, cuando vemos un poco esa historia, vemos que un ángel le avisó a su mamá antes de su nacimiento. Y pueden recordar también hasta el caso de la Virgen María, llegando el ángel y luego hablando acerca del nacimiento de Jesucristo. Así fue el caso en esta historia, en que cuando el ángel vino avisando de ese hombre que iba a ser juez en Israel, vemos que él allí fue dedicado al Señor como nazareo. Ahora, en los ritos y el compromiso nazareo, uno fue que no cortaba su cabello. Dios le bendijo, Dios le guiaba, y él mató una vez a 30 enemigos. Él otra vez mataba a filisteos en gran número. Una vez con una quijada de un asna mató a 1,000. Vemos que Dios le contestó, Dios le escuchó. Tuvo sed, oró y salió agua.
Fue un varón de Dios que estamos hablando de él. Ese Sansón fue un hombre con dones bien sobrenaturales, dones especiales. Él fue hombre de calidad para ser un gran líder. Pero ¿qué sucedió que le llevó ahora a un lugar de preso? Él malgastaste su potencial. Hermano, quiero que veamos un poco de la vida de él. Quiero que estamos pensando en eso y también viendo nuestra propia vida. Aquí estamos en la iglesia, en un lugar para poder servir a Dios. Estamos aquí en esta tarde pensando en Gedeón, como Dios le bendijo a él, como Dios también nos bendice a nosotros. Él nos da algo en que nosotros también le podemos servir. Ese potencial que tenemos hoy en día, tenemos dos opciones. Una es usarla para nuestro Señor, o la otra opción es malgastarlo. Vemos que este hombre, en vez de usarlo, lo malgastó. Ahora vemos unas cositas de él. Y número uno, tenemos la hoja ahí en la mano, yo creo. Si a alguien le falta la lección, levanta la mano a ver si hay unos aquí delante, hermanos, los ujieres. Si tienen lección aquí adelante, también a ese lado hay unos faltando también acá. Ese que los traiga rápidamente, hermanos, a los que están teniendo la mano levantada. Pero están bien, hermanos, ahora acerca de este Sansón. Primera cosa, hermanos, vemos que él despreciaba su herencia. Muy bien, aquí delante, hermano, aquí está la familia que no la tiene. ¿Alguien más que no la tiene? Muy bien. Ahí atrás también, hermanos, ahí atrásito. Él despreciaba su herencia. Vemos, hermano, nuestra historia. Vamos a volver para atrás poquito. Aquí en el capítulo 13, versículo número 2. Encontramos que dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Vemos aquí en versículo 5: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vemos aquí que él ahora fue nacido en una familia. El inciso A: Sansón nació con privilegios. Él nació con privilegios. Él era del pueblo de Dios, como hoy en día una familia cristiana. Y los niños, los jóvenes que están aquí presentes, deben entender el privilegio que tienen, que sus padres les llevan a la casa de Dios. Deben entender el privilegio que tienen desde que ellos están dándole la palabra de Dios, y luego enseñándoles y mostrando cómo vivir la vida. Fue el caso aquí con Sansón. Su familia fue una familia fiel a nuestro Dios. Esa familia también tenía buenos valores. Vemos que sus padres fueron escogidos por Dios. Vemos que ellos ahora son los instrumentos para empezar. Pero Dios ha dicho: ahora les vamos a usar. ¿Por qué? A este varón y su esposa. Porque ellos fueron alguien especial en que Dios le iba a usar para traer Sansón a este mundo. Ellos fueron fieles en la adversidad. Vemos que entró Israel en tiempo de problema por su pecado, pero ellos se quedaron fieles. Fue una familia separada. Ellos pues hacían lo correcto con Dios. Sansón fue criado en los pasos del Señor. Y cuando pensamos en eso, su familia fue una familia consagrada a Dios. O sea, ellos vivían correctamente. Ahora, cuando pensamos en la vida de María, de José,
hablando del nacimiento de Jesucristo, vemos que ellos fueron escogidos por un trabajo, algo especial para presentar el Señor Jesucristo. Fueron escogidos porque ellos decidieron responder con la luz que tuvieron ellos. Decidieron responder con lo que Dios quiso de su vida. Vemos lo mismo en este caso, una familia consagrada, una familia que quiso servir a Dios, una familia de oración. Vemos que ellos hablaban con el ángel, ellos hablaban y oraban con Dios. Estuvieron acostumbrados a orar. Era una familia que ofrecía, que sacrificaba, una familia que ofrendaba. Vemos una familia obediente, fue esta familia. Por eso Sansón, él está empezando en una familia algo especial. Hermanos, el creyente es una persona de privilegio. Nosotros hoy en día, que ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador, ni modo de lo que era nuestro pasado, ahora tenemos un privilegio grande porque nosotros ahora somos nacidos nuevos. Tenemos una nueva familia. Ya no somos de la familia del nacimiento física, sino ahora de nuestro nuevo nacimiento. Somos escogidos. Me gusta mucho lo que dice la Biblia en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, hablando de que Dios está para bendecir y usarnos a nosotros. Ahora, recordando en nuestra historia, por su rebelión, por la desobediencia de Israel, ellos entraron bajo el castigo de los filisteos. Aunque estuvieron sufriendo en ese momento, a la vez fueron bendecidos por Dios. Y hermanos, nosotros vivimos en un país que está pecando y entrando más y más en pecado. Hermanos, vamos a ver más y más del castigo de Dios sobre nuestra nación, así como nosotros estamos dando vuelta de Dios, ya no le estamos siguiendo. Pero hermanos, como pueblo de Dios podemos seguir adelante, y aunque cosas pasan, entendemos que Dios está con nosotros. Por eso somos escogidos para una vida eterna en la gloria, escogidos para andar con Él por toda la eternidad. Hermano, lo que pasa esta vida es temporal, pero vamos a un lugar eterno. Somos comprados. En 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Entendemos que somos escogidos, también somos comprados, somos bendecidos. En Salmo 31:19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Hermanos, nosotros tenemos bendiciones en nuestra vida. Por eso, hermanos, Sansón nació con privilegios. Inciso B: Sansón negó su responsabilidad. Ahora, él pues tuvo privilegios, pero también vemos que él negó su responsabilidad. Ahora, en vez de seguir adelante, él hizo al contrario. Cuando yo veo la vida de muchos cristianos y los hijos que se crían en la iglesia, muchas veces ya llegando a la edad niegan su responsabilidad, se apartan. Hermanos, es algo que cada uno de nosotros somos capaces para negar la responsabilidad. Es de eso que estamos hablando, el potencial que hay y luego negándolo. Por eso vemos aquí, hermanos, que él sacó la miel del cuerpo del león. Fue algo prohibido por los nazareos. Vemos que andaba con rameras. Vemos el mandato que fue no cortar el cabello, pero descubrió a Dalila, esa es su fuerza. Hermano, muchas veces nosotros no aceptamos nuestra responsabilidad. Vivimos en un tiempo en cuanto que muy pocos aceptan la responsabilidad. Siempre tienen la razón, siempre tienen sus pretextos, siempre hay las excusas. Y en vez de tomar la responsabilidad, aceptarla, es más fácil no obedecer que obedecer. Más fácil negarla que seguirla. Hermanos, nosotros somos comprados, como leímos ahorita, dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, cuando hablamos de la responsabilidad,
Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer bien. ¿Qué dice la Biblia aquí en Santiago 4:17? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, tenemos la responsabilidad de hacer bien. Tenemos la responsabilidad de la familia. Tenemos la responsabilidad, hermanos, del programa. Cuando vemos este otoño y estamos saliendo en esta semana, debemos ver la responsabilidad, alcanzar a alguien con el evangelio. Hermanos, ¿saben que los familiares, los vecinos, los con quienes está trabajando, si no aceptan a Cristo, van a entrar a una eternidad apartada de Dios, sufriendo el castigo eterno? Debemos entender mi responsabilidad. Bueno, les animo a aceptar la responsabilidad, aceptarla con nuestras ofrendas, nuestro diezmo, aceptarla con este mundo que está perdiendo. En pocas semanas más vamos a estar enfocados en el mundo, con el mundo con misiones, enfocado en cómo debemos andar anunciando al mundo de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros vemos aquí que muchas veces tiramos el potencial por despreciar su herencia. Somos hijos de Dios y debemos portarnos como es digno de ser un hijo de Dios. Número 2, hermanos, él desobedeció a sus padres. Aquí estamos en capítulo 14 ahora. Otro capítulo más adelante, versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la tomes por mujer. Y su padre y su madre dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tomadme esta por mujer, porque ella me agrada. Vemos, hermanos, ahora era desobediente a sus padres. Inciso A, vemos la experiencia de los padres. Muchas veces los hijos no entienden la experiencia que tienen los padres, o muchas veces lo aprende pero ya muy tarde. Y en la juventud piensa que saben mejor. En la juventud piensa que ellos ya son muy viejos, que no saben mucho. Y en la juventud no saben que la experiencia que tienen los padres. Y aquí vemos, hermanos, que ellos sabían unas cosas de esas mujeres. Esa mujer del mundo, ellos sabían que iba a alterar el corazón de su hijo. Sansón, si tú hagas caso a estas mujeres mundanas, tú vas a sufrir las consecuencias, y en la vida la vemos como él sufrió. Por eso vemos, hermano, que dice en Proverbios 7:5: para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, porque a muchos han hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Ellos sabían lo que iba a pasar con ella. Por eso, hermanos, ellos sabían. También los padres entendían lo que dijo la palabra de Dios. Como vemos ahí en 2 Corintios 6:14, nos unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por eso, hermanos, entendemos que los padres vieron y dijo: Sansón, haznos caso, escúchanos. ¿Por qué? Porque vas a hacer unos errores tremendos en tu vida. Por eso, hermanos, desobedeció a sus padres. Dios puso la autoridad para nuestra ayuda. Dice la Biblia en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hermano, cuando vemos eso, y esa palabra pastores refiere también a la autoridad. Nosotros tenemos autoridad puesta en nuestra vida para nuestro bien. Dios lo pone. Jóvenes, Dios pone a tus padres, escúchenles, haz caso a ellos.
Ese hermano, nosotros entendemos, Dios pone a algunos en nuestra vida para ayudarnos. Por eso, hermano, Dios ahí, por eso él desobedeció a sus padres. Vemos también el inciso B. Primero la experiencia de sus padres, el inciso A. En el inciso B, el deseo de sus padres. ¿Saben qué, hermanos? El padre quiere lo mejor para sus hijos. Mis hijos, cuando estuvieron en casa todavía creciendo, y luego nosotros como padres quisimos cuidar, protegerles, tratar de ponerles en buen camino, encontrar una buena pareja para su vida, porque nosotros quisimos lo mejor para ellos. No estuvimos buscando manera para hacerle difícil para ellos, sino para ayudarles. Y por eso vemos que ellos tuvieron ese deseo para su hijo. Sansón, Dios ha hecho algo grande y bueno en tu vida. Y por eso, en vez de hacerse caso, él es ahora no más bien al lado. No buscan para hacerlo más difícil. Por eso, hermanos, tiramos el potencial por despreciar su herencia, desobedecer a los padres. Número 3, hermanos, él deshonró a su propio cuerpo. Capítulo 14, versículo número 8 dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó de camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alzó a sus padres y a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vemos, hermanos, ahora que él deshonró a su propio cuerpo. El inciso A, con la desobediencia. Hermanos, la desobediencia deshonra. La desobediencia deshonra. Deshonra a otros, pero deshonra a su propio cuerpo. Y vemos que él ahora, él tuvo un pacto, era nazareo. ¿Qué era un nazareo? Un nazareo era uno de su voluntad, se apartó para Dios. En ese pacto consistió de que no debe tocar a un cuerpo muerto. Por eso le deshonró con ese león. También era no cortar el cabello. Y vemos que ese hombre ahora con ese pacto ya estuvo viviendo con un pacto a Dios, deshonrando su cuerpo por eso. Hay mucho malentendido de la vida del Señor Jesucristo. Y muchos piensan, así los pintores siempre ponen con este pelo largo. Y la confusión es de nazareo y nazareno. Cristo no fue un nazareo, sino que fue nazareno. Y un nazareno es diferente que un nazareo. Un nazareo es el rito del cual que estamos hablando aquí. Un nazareno simplemente es uno de Nazaret. Y por eso Jesucristo de Nazaret no fue nazareo. Y por eso vemos que en él sí tuvo el pelo largo, pero por ese compromiso que hizo con él, fue un pacto. Y lo vemos ahí en Números 6, versículo 5, dice: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová, y no se acercará a persona muerta. Por eso con el cuerpo de león él deshonró a su cuerpo. ¿Por qué? Por el placer de la miel. Muchas veces, hermanos, es las cosas que nos da gozo y placer que es para la ruina. Vemos con ellos, muchos deshonran sus cuerpos por placer, viendo películas que no deben ver, revistas, el internet, cosas que no debemos tener, amistades, tentaciones, y muchas veces por cosas, por el placer, nosotros deshonramos nuestro cuerpo en eso. Él sabía mejor. Él tocó la cosa inmunda, pues fue de él mismo. Y cuando lo hizo, lo trajo vergüenza. Escondió la verdad de sus padres, y por eso no les contó lo que era. Por lo que fue hecho en secreto es algo que él sabía que era cosa que no debería hacer.
cosas en secretas, hermanos, es el tiempo peligroso en la vida. Y por eso vemos que fue su problema en eso. Por eso, hermanos, deshonró su cuerpo con el león, también deshonró su cuerpo con la ramera. La vemos aquí en capítulo 16, versículo 1, dice: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Por eso vemos ahora su caída. Hermanos, pecados sexuales están en contra del propio cuerpo. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y por eso vemos que está pecando, deshonrando su propio ese cuerpo. Vemos, hermanos, con él cada paso más severo con él. Vemos, hermanos, que primero él quiso la mujer de los filisteos, primer paso. Y después tocó ahora este cuerpo de león, otro paso. Ahora la ramera, vemos otro paso. Y luego llega con Dalila, y luego su pelo cortado, y así vemos que él está siguiendo paso por paso. Hermanos, cada paso en la desobediencia siempre llega hasta otro paso más severo. El pecado siempre nos lleva de paso a paso. Fue el caso de él, que es también honesto, hermano. Vemos la desobediencia. Vemos ahora también en el inciso B con la consecuencia. Fue desobediente a Dios. Nadie lo vio. Llegó ese león y se metió la mano, agarró esa miel. Nadie lo vio. Pero la cosa es que si hubo alguien que lo vio, fue Dios quien lo vio. Él engañó a sus padres, pero a Dios no le puede engañar. Él perdió, hermanos, una buena oportunidad. Y cuando vemos su vida, hermano, Dios escogiéndole: Sansón, tienes un futuro tremendo, pero tienes que hacerme caso a lo que yo te digo. Y por eso, en vez de seguir adelante, empezó a tirar su futuro porque no quiso obedecer a Dios. Sufrió. No solo perdió, sino sufrió. Perdió su única oportunidad para vivir bien. Sufrió la prisión. Sufrió la burla. Hermanos, nosotros tenemos nomás una sola oportunidad: vivir bien. Solo una oportunidad para obedecer. Porque la desobediencia nos hace desobedientes. Hay que seguir con lo que Dios nos ha dado y entender la importancia. Él perdió de lo que hubo su vida también. Por eso, hermanos, vemos que tiramos el potencial por despreciar la herencia, desobedecer a los padres, deshonrar a su propio cuerpo. Número 4, hermanos, descuidar la advertencia. Descuidar la advertencia. Aquí en capítulo número 14 vemos la advertencia de sus padres. Por eso el inciso A es la advertencia de sus padres. Él perdió su consecuencia. No vio nada mal. Él pensó: no es tanto. Perdió su consecuencia, su conciencia. Perdió la realidad de la desobediencia que estuvo haciendo. Y por eso no vio hasta dónde iba a llegar. Hermanos, si alguien le hubiera dicho desde la primera vez con esa muchacha inconversa: Sansón, tú vas a terminar la vida en la prisión. Sansón, tú vas a morir a unos 40 años de edad. Sansón, lo que va a pasar con tu vida. Si hubiera tomado en cuenta el fin, no hubiera hecho lo que estaba haciendo. Eso, por hermanos, Satanás quiere cegar nuestro razonamiento en nuestra vida. Por eso no escuchó la advertencia de sus padres, no escuchó a la advertencia de Dios, en inciso B. Advertencia de los padres en inciso A, advertencia de Dios en inciso B. El castigo por la desobediencia. En capítulo 13, hermanos, versículo número 1 dice: los hijos de Israel volvieron
hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ahora vemos, hermanos, ese momento que Dios está ahora poniendo un castigo por la desobediencia. Esta historia es una historia del castigo de Dios. No el castigo de la desobediencia necesariamente de Sansón, sino del pueblo de Dios. El pueblo de Dios desobedeció y Dios ahora le entrega en el castigo. Él no tomó en serio lo que está viendo. Dios le advirtió en que fue escogido por un propósito. Nosotros, hermanos, somos apartados para Dios. 1 Pedro 9. Mas vosotros sois linaje escogido por Dios, santificado, hermanos, con propósito especial. Ese propósito fue para glorificar a Dios. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Por eso, hermanos, nosotros vemos eso. Tiramos potencial, hermanos, por despreciar la herencia, desobedecer a los padres, deshonrar a su propio cuerpo, descuidar la advertencia. Y luego, número 5, hermanos, duró de propósito jugando con el pecado. Duró de propósito jugando con el pecado. Capítulo 14, hermanos, versículo número 14, dice la Biblia aquí: entonces dijo, del devorar salió comida, y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle en enigma en 3 días. Vemos ahora que está jugando. En el inciso A vemos su orgullo. Él pensó, yo estoy bien. Él pensó, yo puedo jugar con esto. Él lo vio algo muy leve en vez de algo muy importante en su vida. Fue su orgullo. El orgullo en que él pensó, lo puedo controlar. No hay problema con esa mujer inconversa, yo la puedo ganar. No hay problema con la desobediencia, yo la puedo controlar. Yo puedo tener lo que yo puedo, andar como yo quiero. Y eso vemos el orgullo en él. Él pensaba que podía controlar la situación. El pecado, hermanos, no es un juego, es algo en serio. Vemos, hermanos, el inciso B, el engaño. Él hizo enigmas, engañó a su esposa, todo jugando. Engañó al enemigo, engañó a su esposa, engañó a sus padres, pero no pudo engañar a Dios. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, tiramos el potencial por despreciar la herencia, desobedecer a sus padres, deshonrar a su propio cuerpo, descuidar la advertencia, durar el propósito por propósito jugando con el pecado. Y lo número 6, se despojó de sus bendiciones. Se despojó de sus bendiciones. Aquí estamos, hermanos, en capítulo 16, versículo 21. Sigan conmigo. Dice aquí, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Vemos, hermanos, aquí que él ahora está llegando y luego cayó en eso. Por eso, el inciso A, él perdió. Hermanos, cuando perdemos el potencial, perdemos. Nosotros sabemos el futuro que Dios tiene para nosotros. Él no dice cada paso que hay, pero entendemos que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Cuando decidimos no seguir adelante, perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Sansón, hay un futuro bien bonito que tenemos. Él perdió 5 cosas: perdió su cabello, perdió sus ojos, perdió su libertad, perdió su utilidad, perdió su testimonio. Y en eso, hermanos, vemos que Satanás, él tiene una manera en que nos ataca. Y cuando pensamos en él,
cortar el cabello. En eso, hermanos, cortó la relación. Sansón, ese cabello significa la relación. Cuando fue cortado, el Espíritu de Dios se apartó de él y él ni se dio cuenta. Estuvo viviendo tan lejos de Dios que ni sabía. Hay varios ejemplos en la Biblia cuando se apartó y no se dio cuenta. Qué triste cuando no sabe que Dios ya no está con uno. Por eso vemos, hermanos, que cortar, vemos que cegó. Satanás ciega en que no vemos la realidad. Él pensó, no hay problema, yo puedo seguir como los otros días. Él no sabía que Dios no estaba con él. Y luego con la vista cortada, no pudo ver la realidad, no pudo ver la visión, no pudo ver lo que vendría más adelante en la vida. Y dejó todo al lado porque estuvo cegado y lo esclavizado. Perdió su utilidad y su libertad. Hermanos, hoy en día es lo que Satanás está haciendo con nuestra juventud. Vemos los vicios que hay como nunca. Y ahora hasta vaping es algo bien raro para mí. Ese vaping nunca lo he entendido. Y para mí más curioso es que apenas esta semana decidieron que está haciendo daño al cuerpo. Yo no sé qué está pensando nuestros médicos hoy en día. Obviamente que está haciendo daño al cuerpo. Pero hermanos, es algo para esclavizar, para quitar la libertad. Aunque unos piensan que es la libertad, está quitando, burlar, minimizar nuestro efecto en la burla. Por eso, hermanos, perdió, el inciso B, hermanos, murió. Primero, su testimonio fue perdido. Cuando él perdió su testimonio ante los hombres. Ahora este hombre, quien antes nos ganaba, ahora está muriendo. Hermanos, él fue una burla de la sociedad porque perdió. Pero no solo hermanos, sino también Dios. Dañó el testimonio de Dios. ¿Dónde está el Dios de ese Sansón? Ese Sansón que dijo que era Dios, ¿dónde está él? Hermano, cuando nosotros caemos, nos mostramos un daño a nuestro Dios también. Por eso vemos que él fue burlado y luego vemos que su muerte inoportuna. Se murió joven, unos 40 años de edad. Pidió a Dios una sola vez más: Señor, úsame. Y ya saben al final de la historia, como él tumbó la casa, matando más en su muerte que él mató en toda su vida. Pero la cosa, hermanos, que no sabemos es cuánto hubiera ganado si hubiera quedado vivo. Si hubiera seguido adelante. No sabemos la historia de ese Sansón. ¿Por qué? Porque se murió. No sabemos su potencial si hubiera quedado vivo. Hermanos, él se murió con honor, pero le costó mucho. Potencial. Ojalá que estamos descubriendo lo que Dios quiere con la vida. Ojalá que estemos pidiendo: Señor, muéstrame, aquí estoy, quiero servirte con toda la vida que tengo. Y ya descubriendo su potencial. Hermanos, no la tire, no lo tiren, mantiene adelante, no descuide lo que hay, que el Señor nos ha dado. Como vemos aquí, Dios nos ha dado una herencia. Somos hijos de Dios. Nosotros debemos aprender cómo obedecer, no deshonrar el cuerpo, no descuidar la advertencia. Cuando Dios habla, que nosotros ponemos atención. No debemos jugar con el pecado, despojarnos de las bendiciones. Siempre vale la pena servir a Dios. Rostros, hermanos, los inclinados, ojos cerrados. Potencial. He visto muchos en mi vida que empezaron bien y terminaron mal. Que empezaron obedientes y terminaron desobedientes. Yo he conocido a jóvenes con don de Dios,
Dios usándoles. Pero en vez de seguir adelante, lo tiraron. Potencial. Es el único que tenemos. No podemos ponerlo en reversa y empezar de nuevo. Una sola oportunidad que tenemos para servir a nuestro Dios. Tal vez Dios hablando a usted en esta tarde y que me dice: pastor, Dios está tocando mi corazón. Quiero usar mi potencial para el Señor. Quiero reafirmar el potencial que tengo. Si Dios está hablando a su corazón esta tarde, levanta mano diciendo: pastor, ore por mí. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muchas manos levantadas. Pueden bajar las manos. Quizás alguien aquí que dice: pastor, mi problema es que no conozco a Cristo. Si me muriera en ese momento, yo no sé a dónde iría. Si está así en esta tarde, levanta mano diciendo: pastor, ore por mí. No soy salvo, pero sí quiero ser salvo. ¿Habrá alguien así? Una persona así, levanta la mano, levanta la mano. Esta tarde vamos a hacer una invitación. Potencial. Cuídalo. Úselo. Dios tiene algo para cada uno. Padre Santo,